¿Qué piensas cuando ves este tipo de imágenes? El niño que usa el alumbrado de la calle para hacer la tarea. Porque en su casa no tiene luz. El nene que se conecta a sus clases virtuales desde un estacionamiento público. Porque en su hogar no tiene internet. Esta mujer opera una bomba manual para extraer agua del subsuelo. Porque su comunidad no tiene agua. Estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones y a oír este tipo de historias. El pobre que, a pesar de ser pobre, logró estudiar, logró graduarse, logró hacer plata, logró trabajar, logró reconocimiento. Pudo ser alguien en la vida porque le echó ganas. Nuestra cultura popular está llena de estos casos de éxito individual. Sin ir más lejos, admiramos a futbolistas no solo por ser buenos jugando, sino por lo que significó para ellos salir de las villas a las grandes canchas. El problema es que no todos los que nacen y viven a la pobreza, ni siquiera una pequeña parte, puede convertirse en un Diego Maradona. Contar estas historias con un tinte romántico puede crear una perspectiva bastante distorsionada de la realidad. El niñito que estudia bajo la luz del alumbrado público, pues ven, ahí está la solución, ¿no? O sea, ¿qué tanto le están ahí quejándose? ¿Por qué no preguntarse por qué no hay servicio de luz? ¿Qué tanto la cuestión de inseguridad te permite salir o no a cierta hora? ¿Qué tanto se garantizó el derecho a la alimentación de esa persona? ¿Cómo está la situación de sus padres, de su familia? Según datos de 2018, 1.300 millones de personas viven en situación de pobreza en el mundo, en el sentido multidimensional de la palabra. Casi la mitad de ellos vive en pobreza extrema, es decir, sobrevive cada día con menos de $1,90. La mitad de los pobres del mundo son niños. Se estima que la pandemia por COVID-19 empujará a 150 millones más a vivir en la pobreza extrema en 2021. Al fin y al cabo, las historias de superación personal son noticia porque son la excepción. Creo que esta gente que lo logra merece gran admiración y respeto, y no es como para hablar mal de las personas, sino realmente para decir, entonces, ¿qué falta para que la mayoría llegue ahí? Los discursos que romantizan la pobreza hacen daño porque alimentan y ayudan a perpetuar los estereotipos que existen en torno a las personas pobres y a la pobreza como tal. Pero, ¿qué es la pobreza? Resulta que ser pobre es mucho más que no tener plata en los bolsillos. En México, por ejemplo, la pobreza se mide cada 2 años a nivel nacional y estatal, y cada 5 años a nivel municipal. Los indicadores para medirla incluyen ingreso y rezago educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social y alimentación, calidad de vivienda, entre otros. 52.4 millones de mexicanos son pobres, es decir, el 42% de la población. Pero la pobreza no es solo un tema de acceso a los servicios, sino a la calidad de esos servicios. Sobre todo, la pobreza está vinculada a la desigualdad. Por lo tanto, a la riqueza y al privilegio. En el mundo hay muchos pobres porque hay pocos ricos, que se quedan con gran parte del pastel. El ser pobre es relativo al ser rico. Por eso, según Cristina Bayón, especialista en sociología de la pobreza y la desigualdad, la clave para combatir la pobreza está, primero que nada, en la distribución equitativa de recursos y oportunidades. Para decirlo de una manera muy sencilla, los pobres son los que no tienen los recursos suficientes para acceder a un nivel de vida socialmente aceptado. Y en cambio los ricos son los que tienen mucho más de lo que necesitan para satisfacer sus necesidades. La definición de pobreza depende de quiénes la miden y de los parámetros que usen para medirla. Es como que si hay aumento de dinero, no importa si es en pocas o en muchas manos, pero si aumenta el poder adquisitivo, pues también se cree que eso es desarrollo. Pero no se mide cuánto de eso genera basura, cuánto de esto está precarizando a otros. Romantizar la pobreza no implica necesariamente adjudicarle valores positivos a la persona pobre. La romantización va de la mano con la estigmatización. ¿Cuántos estereotipos sobre ser pobre has escuchado y o repetido durante tu vida? Los pobres son unos vagos. La gente pobre no quiere estudiar. Los pobres prefieren vivir del Estado antes que trabajar. Y claro, esto nos lleva a la gran conclusión. El pobre es pobre porque quiere. Solemos aprender que la pobreza es una cuestión individual, moral, de comportamiento y de elección, pero no es así. Es un problema que tú no puedes resolver individualmente. Que haya algunos que pueden hacerlo no quiere decir que sea de esa manera de la que se resuelve un problema que tiene características estructurales. ¿Por qué esta tendencia entonces de simplificar la pobreza, sus causas y posibles soluciones? Es mucho más fácil decir que la salida es individual a que la salida es
social o es colectiva. Una cosa es decir que los pobres le echen ganas y otra cosa es decir que los ricos paguen más impuestos para que los pobres puedan tener mejores servicios. Sin ir más lejos, la pandemia de COVID-19 nos deja clarísimo que muchas veces no alcanza con echarle ganas. El chico, el joven, la joven puede querer tener todas las ganas de tomar las clases, pero si las clases son por Zoom y no tiene buen internet, no tiene buena computadora, no va a poder tomar la clase. Hay que lavarse las manos frecuentemente. Para lavarse las manos hay que tener agua y hay que tener jabón. Y hay muchas áreas que no tienen agua. Pareciera que hay dos caminos en esta simplificación de las personas pobres. O son las buenas, honestas, abnegadas, o son malas, criminales. En general, como para justificar incluso que los pobres que sufren pues son los buenos, ahí se deja como esa generalidad. Así lo explica Mayra Arena, una argentina que nació y se crió en la pobreza en la Villa Caracol, en Bahía Blanca. No nos escandalizamos con la pobreza. Vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. Vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Pero al pobre se le hace muy visible. Cuando conviene, dice Zenaida Pérez. Que al indígena o al pobre o al afrodescendiente pues le quieren ver ahí como adornado, te digo esto, aplaudiendo, recibiendo pues las despensas o demandando esto y listo, pero que no incomode lo establecido. Por el bien de todos, primero los pobres. La pobreza también es socialmente construida. Es un problema material, es un problema estructural, económico, simbólico, pero sobre ese problema se construyen discursos, ideologías, valores, etcétera, etcétera, que hacen que la pobreza sea vivida, pensada y sentida de maneras distintas en los distintos contextos. Pero hay buenas noticias, dice Ballón. El hecho de que la pobreza sea construida socialmente también implica que tenemos la oportunidad de transformarla, colectivamente. El cambio empieza por dejar de repetir y reforzar los estereotipos en torno a ella. Romper un poco con eso, esa visión moralizadora, individualista y de alguna manera amarillista porque vende más. Y desde los gobernantes, bueno, la pobreza se empieza a combatir a partir de la voluntad política de lograr cambios estructurales. ¿Cómo se puede generar esa movilidad de recursos que beneficie al tejido comunitario y no solamente como paliar esas necesidades con apoyos individuales? Según Ballón, lo importante es empezar a redignificar, sin romantizar. ¿Has romantizado la pobreza alguna vez? ¿Cómo reaccionas tú ante imágenes de pobreza? ¿Crees que tu respuesta hubiera sido diferente antes de ver este video? Contanos debajo en los comentarios. Y para ver más videos como este, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima.